Hablemos de las cargo van. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema del canal? Pues resulta que recientemente me ha estado saliendo muchísima información, muchísimos videos en YouTube referentes a este tema, referentes a este negocio. Entonces he visto algún que otro video de diferentes creadores y también decidí buscar un poco de información sobre el tema, ya que es un tema que le interesa a muchas personas. Lo que mayormente he logrado ver entre los creadores que hacen contenido de este tema es que casi todos, y digo casi todos para no generalizar, hacen una de dos cosas. Una, no cuentan la historia completa, o sea, no hacen la historia completa, simplemente hablan de la parte que les interesa. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, lo hacen porque tienen algún interés, ya sea de venderte una membresía, de referirte hacia alguna empresa o lugar, o tienen algún interés. Por eso hacen el cuento muy bonito, lo disfrazan un poco y no cuentan nada de la parte negativa, ¿no? Unos hacen esto, otros lo que hacen es que simplemente mienten. Mienten en la cara de las personas. Mienten a personas que simplemente son nuevos o ni siquiera han empezado en este negocio del transporte y los engañan. Los engañan, les venden sueños, como diría en algunas personas por ahí, aire frito. O sea, son personas que andan en la misma van donde trabajan, andan con un compresor muy grande, así, un compresor grandón para inflar globos. Entonces, decidí hacer este video para dar un poco de información del tema y dar también mi opinión referente a esto, referente a las cargo van. Entonces me parece justo comenzar por la parte buena de las cargo van, y la gran mayoría de estos creadores sí dicen esta parte, porque es que la parte buena siempre se puede contar, ¿no? ¿Las cargo van son una oportunidad? Yo diría que sí. Para mí son una excelente oportunidad para las personas que trabajan o tienen un trabajo común y corriente en una empresa X. Pues en este empleo van a ganar más dinero y van a estar como aquel que dice, trabajando en su propio negocio o en su propio emprendimiento. Yo creo que es una oportunidad. Sí, coincido con ellos en este aspecto. Otra cosa buena que tienen las cargo van y que son muy importantes para muchísimas personas que están interesados en entrar en este negocio es que no requiere CDL. Eso es importantísimo. Al no requerir CDL es mucho más fácil la entrada a ese negocio. Aunque también es algo que con el tiempo puede ser perjudicial, porque al ser fácil entrar al negocio, pues muchas personas van a entrar. Y al entrar muchas personas, obviamente el negocio con el tiempo quizás va decayendo. Pero por el momento sigue siendo un negocio. Lo que pasa es que, como dice el dicho, todo lo que es común no es tan bueno. Imagínense ustedes. Lo otro que le veo muy bien a las cargo van es que, como son un vehículo normal, no es un camión, no es un semi-truck, pues tienen la facilidad de que no tienen que estarse preocupando por lo que es las restricciones para camiones, los puentes bajos en algunas ciudades. Y las rutas así como que no son para vehículos comerciales. Eso no es una preocupación que tienen cuando manejan una cargo van. Siguiendo por esta línea, tampoco tienen la preocupación de usar un GPS comercial. Pueden usar un GPS común, incluso pueden usar el GPS del teléfono. Cosa que se facilita un poco más todo, ¿no? O sea, es más fácil lo que es entrar a las ciudades y a los lugares complicados. Es fácil, es un carro, técnicamente es un carro. No hay diferencia. Lo otro bueno que veo es que al tú cambiar de un trabajo convencional y quizás emprender en una cargo van, pues tienes técnicamente lo mismo que tienen los camioneros, que es que puedes manejar tu tiempo. Vas a salir a la carretera a un tiempo X, el que tú decidas, y regresas a tu casa en el tiempo que tú decidas. Y eso está muy bien también. Otra cosa buena, entre comillas, pero que puede ser perjudicial, es que las cargo van no se rigen por un ELD o un libro electrónico. No necesitan un libro electrónico, por ende pueden manejar lo que el cuerpo les permita. Y eso es un poco traicionero, porque sí puedes manejar lo que tú quieras, pero a la vez el cuerpo humano no está hecho para manejar jornadas tan largas de trabajo y pueden llevarte, saben, a algo muchísimo peor. O sea, por un lado es bueno porque controlas tu tiempo y manejas
lo que tú quieras manejar, lo que tu cuerpo te aguante. Pero por otro lado puede jugarte una mala pasada, en mi opinión. Yo diría que esta parte del libro es más importante porque a veces el libro restringe un poco a los camioneros en la parte de que tienen que acostarse o tienen que descansar en el momento quizás que menos cansados están. Tienen que hacerlo por el libro porque el libro no da más, pero no están cansados en ese momento. Y entonces cuando les toca descansar no descansan porque no tienen sueño o no están cansados en ese momento. Y es un poco contradictorio con los camioneros. Esa ventaja es grande que tienen los cargo van. Y ya que dijimos tantas cosas buenas de la cargo van, pues vamos a saltar a las partes malas. Y muchas de estas partes son las que esos creadores de contenido no te cuentan. Antes de continuar voy a hacer una pausa para recordarle que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y compartir este contenido con algún amigo o familiar que crean que les pueda interesar. Ok, para empezar con estas partes malas, lo primero que tenemos que entender es que la cargo van técnicamente es el mismo negocio de transporte en el que están los camioneros. Es el mismo negocio con algunas diferencias. Las diferencias son que ellos cargan muchísimo menos carga porque tienen menos espacio, obviamente. Lo que cargan son algunos palets de mercancía. Y la otra diferencia que tienen es que el pago por milla, al ser menos carga, obviamente es menor que la de los camiones. Pero también los gastos de la cargo van son menores. Entonces tienes que entender que técnicamente estamos hablando del mismo negocio pero en menor escala. También hay que entender que en algunas cargas de los camiones las cargas hacen como un tipo de apuesta o un tipo de bid, que ese bid simplemente es el que la haga por menos dinero es el que se lleva la carga. Entonces esto hay que entenderlo porque esto funciona muchísimo en el cargo van, más no es así en los camiones. En los camiones sí algunas cargas lo hacen, pero no son todas. Entonces esto sí funciona muchísimo en el cargo van, que la mayoría de las cargas, como son lo que diríamos los camioneros una carga parcial, que al final les da más negocio enviarle en un cargo van a los brokers porque van a pagar muchísimo menos dinero y si usaran un camión tendrían que pagarle como si fuera un trailer completo, como si fuera la carga completa y les saldría mucho más caro. Entonces al funcionar como un bid, pues eso es algo que tiene en contra, porque cada vez en dependencia de la oferta y la demanda que haya en el lugar donde estés y la cantidad de personas que estén necesitando carga y la cantidad de cargas que haya, pues el bid puede bajar tanto que puede llegar un momento que no sea rentable. O sea, que no sea rentable moverse ese día en ese lugar. Y eso es un problema. También es un problema que nos afecta a nosotros en algunos momentos, ¿no? Pero debido a que las cargo van tienen muchísimas menos cargas que los camiones, es un problema que los afecta aún más. O sea, resumiendo todo esto es que el negocio de los camiones está malo, pero el de las cargo van también. O sea, no es como lo pintan en las redes, que solamente el negocio de los camiones está mal y el de las cargo van están haciendo dinero. No, eso es falso. Ya que entendemos un poco cómo funciona el negocio de los cargo van, pues ahora vamos ya así a entrar en las partes negativas. La primera parte negativa y más importante que yo veo de los creadores de contenido sobre este tema es que exageran e inflan los números, ¿ok? Y lo estoy diciendo con toda la responsabilidad. Sé que va a haber muchas personas que quizás no estén de acuerdo y que van a decir que yo lo que estoy diciendo no es cierto, pero yo sé que es así. O sea, exageran los números, los inflan y dan los números, por poner un ejemplo, de una semana perfecta. Una semana que en la vida real existe en muy pocas ocasiones y esos son los números que ellos dan. Eso yo lo veo muy mal. Porque eso atrae a personas al negocio que cuando lleguen y entren al negocio van a chocar contra un muro de realidad y se van a dar cuenta que no es así como le contaron. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque eso pasa mucho en los camiones. Yo sé que mis videos lo ven algunos camioneros que tienen experiencia, entonces ellos pueden comentar aquí abajo y no me van a dejar mentir. En los camiones sucede mucho que tú estás en una compañía X y no te está yendo muy bien y hablas con una tercera persona y le dices: oye, tú sabes que no me está yendo muy bien en esta compañía. Y te dice: bueno, pero aquí yo estoy haciendo muchísimo dinero, a mí me va de lo mejor, yo no sé qué está pasando, yo aquí, al ancho de la isla. Ok, entonces tú le dices: bueno, bro, ayúdame a entrar ahí porque yo también quiero mejorar. Y él te dice: pero claro, no, olvídate, te voy a traer para acá. Pero una vez que vas para allá
y llegas, pues las cosas no eran como te las dijeron. Y entonces, ¿qué sucede? Que te llama esa persona y te dice, bueno, Roy, yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó, esto estaba todo bien. Pero de buenas a primeras esto ha dado un bajón, se cayó. Ya no está como antes, que qué malo está esto. Es que nunca fue como te lo contó. O sea, no es que cambió de un momento a otro, es que nunca fue como te lo contó. Y eso yo lo veo peligroso en los creadores de contenido referente a este tema, que inflan demasiado los números. Otra cosa que yo veo muy mal y que yo quiero que las personas que estén pensando en entrar a este negocio sepan y no se guíen totalmente por lo que dice un creador de contenido, porque tú puedes escuchar lo que dice ese creador de contenido. Después tienes que salir a corroborar esa información, a ver si es cierta, a buscar información por tu cuenta y hacer tu propia investigación para que no caigas en negocios donde puedes perder muchísimo dinero. Entonces lo que yo veo mal es que ellos te dicen, bueno, cogí una carga de tal ciudad a tal ciudad y me pagó a $1.10, a $1 la milla. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Sí existen esas cargas a ese precio, ¿ok? Sí existen, no es que es falso. Pero te dicen que cogieron una carga para allá a $1 la milla, cogieron otra para acá a $1.50, cogieron otra para allá a $1.30. Y eso sí es falso. Porque ya sea en el negocio de los camiones, o en el negocio de los hub shop, o en el negocio de los rifles, o en el negocio general de transporte, a donde entres bien, sales mal. Y ellos no salen mal nunca. Todas las cargas están bien. Entonces no te cuentan que, por ejemplo, si tú vas a California en un hot show, y esto lo estoy diciendo porque lo chequeé en el logboard, lo chequeé yo personalmente a ver si era cierto o no. Por ejemplo, si entras a California, para salir de California puede ser que te paguen 40, 50, 60 centavos por milla. Entonces no entiendo cómo ellos estructuran las cargas que a todos los lugares que van entran bien. Eso lo veo mal porque no están diciendo la verdad, no lo están diciendo como es. Apréndanse esto bien. En el negocio del transporte, la carga que tú cojas que pague muy bien y vaya para una ciudad X y entraste muy bien a ese lugar, muy posiblemente vas a salir mal de ese lugar. Porque es así como está estructurado. Porque paga bien para ahí, porque nadie quiere ir ahí. Entonces ahí tienes una de dos opciones. Una, coger una carga 40, 50 centavos la milla para otro lugar, que al final en un cargo van es rentable. Pero si ellos ponen esas cargas en lo que les dicen a ustedes, ya los números que ellos dan no llegan, no juegan, no dan, ¿ok? Es coger una carga a 50, 60, 40 centavos la milla, dependiendo del lugar y donde esté. O la otra es caminar 400, 500, 600 millas vacías, incluso ir de un estado a otro a buscar otra carga. Porque la cargo van no tiene cargas como por ejemplo como el dry van, como un camión dry van, que malas o buenas hay cargas en todos los lugares para un dry van. No es lo mismo. El cargo van tiene ciudades específicas donde se mueven más cargas y donde te puede salir mejor, pero hay ciudades donde te metes literalmente en un hueco donde no hay forma de salir. Otra cosa negativa que no te cuentan es que la cargo van se pasa muchísimo trabajo en cuanto a la comodidad que tú llevas, porque la mayoría de los que hacen este contenido te dicen que como único da dinero la cargo van es ir over the road. Entonces en esa parte omiten que la cargo van se pasa muchísimo trabajo porque es un vehículo que no está diseñado para trabajar over the road. Un vehículo que no tiene cama, que sí, tú le puedes poner una cama, tú improvisada, pero si la cargo van va muy llena, por poner un ejemplo, quizás no tienes espacio para poner la cama y vas a tener dos opciones, o dormir en el asiento o irte a un hotel, y eso implica otro gasto. O sea, no tiene las condiciones como un camión que tiene refrigerador, microwave y ese tipo de equipos, no los tiene. Entonces, a pesar de que nada te impide irte over the road, tu vida en esos días que vas a estar en la carretera no va a ser muy cómodo, va a ser bastante incómodo. Otra cosa que yo veo muy negativa y que algunos cuentan y otros no, es que la mayoría de las cargas que pagan un poquito mejor para ese tipo de trailer, o sea, para un cargo van, son las cargas que son expedite. ¿Qué significa esto? Son las cargas que tú recoges y tienes que ir directo, sin parar hasta el lugar. Entonces puedes tener quizás unas 1000 millas, unas quizás hasta más, 1200, 1300 millas expedite. O sea, quizás puedes echarte todo el día y toda la noche manejando para llegar a un lugar, ¿ok? Para entregar esa carga.
Y eso sí es posible hacerlo una vez, quizás hasta dos, pero no como ellos lo dicen, que lo hacen constantemente, que no paran, que no duermen, que no, o sea, no, el cuerpo no resiste. Llega un momento que tienes que dormir sí o sí, ¿entiendes? Y ellos te hacen una semana que como que no durmieron. Imagínense que en teoría ellos en esa semana estarían caminando unas 5.000 millas, casi, pueden caminar 5 o 6.000 millas en una semana. Y esas son las millas que camina un team drive en un camión. Imagínense si es una locura. O sea, si es demasiado lo que tienen que manejar y demasiado lo que tienen que maltratarse. Y sí, lo pueden hacer una semana, pero las otras no lo van a poder hacer. Y es por eso que ahí es donde les digo que solamente le cuentan la semana perfecta. Pero quizás en una semana hicieron una cifra grande de dinero. Sí, pero las otras no van a hacer absolutamente nada. Van a hacer muy poco dinero porque sencillamente, primero van a tener que descansar. Y segundo, no van a poder hacer lo mismo que hicieron la semana anterior. Y eso es algo que yo veo también que no cuentan o que no lo cuentan como lo deben hacer. Y para no dilatar más el video, y podríamos entrar en muchísimos más detalles de la cargo van, de los camiones, de las diferencias y demás. Pero para no hacer tan largo el video, voy a darles la última, pero muy importante, cosa negativa que yo veo de los cargo van y que ellos no comentan. Mira, la cargo van no es un vehículo que esté diseñado para trabajar over the road. La cargo van es un vehículo que está diseñado para trabajar local, moviendo carga local, o en un caso hipotético, mover carga regional, moverse en su mismo estado, un poco más lejos, quizás salir a un estado cerca y regresar. Pero la cargo van no está hecho para over the road. ¿Por qué? Porque primeramente no tienen los motores necesarios para trabajar over the road. Por poner un ejemplo, un camión cualquiera lo puedes sacar del dealer nuevo y primeramente tiene 500.000 millas de garantía. Pero ese camión te puede durar 1.500.000 millas, incluso hasta 2 millones de millas, sin tener que reparar el motor. Pero una cargo van ni en sueños aguantaría eso. O sea, a la velocidad que ellos caminan, la cantidad de millas que caminan por semanas cuando trabajan, yo diría que una cargo van de esa pudiera estar haciendo fácilmente 100 y pico mil millas, casi 150.000 millas en el año. Lo que significa que en el cabo de 2 años pues tendría alrededor de las 300.000 millas. ¿Saben qué viene después de esas 300.000 millas? Pues que se va a reventar el motor y la transmisión, porque ya no aguanta más. Porque no son vehículos para over the road. Y a pesar de que en 2 años tú puedes hacer una cifra buena de dinero, pues también la inversión de una cargo van que esté en buenas condiciones, pues es un costo de dinero a la hora de empezar. Entonces eso es algo que tener en cuenta, que a los 2 años ya no vas a tener cargo van. Y digo 2 años por poner un ejemplo. No se me pongan ahora perfectos. Puede ser más, puede ser menos. Eso es relativo, ¿ok? Entonces nada, yo invito a todos los creadores de contenido de este tema que sean un poco responsables y que sean sinceros y honestos. Y cuando quieran decir que ganaron una cantidad de dinero X así tan grande, pues muestren pruebas. Hay una cosa que se llama rate confirmation, que es simplemente el contrato entre el broker y tú. O sea, el contrato que hicieron ustedes, para donde vienen todos los detalles. Cuánto paga la carga, dónde recoge, de dónde a dónde es, cuántas millas son, todos los detalles de la carga. Muestren eso para que la gente entienda que es verdad. O sea, yo creo que muy pocos lo van a hacer, porque al final muchos no están diciendo la verdad. Pero bueno, si quieren que la gente les crea, pues hagan eso, prueben eso y sean responsables a la hora del contenido. Porque es muy duro que una persona saque sus ahorros, compre una cargo van y cuando llegue se enfrente a una cosa y vea que no le da o que no le gusta el negocio, entonces pierda su dinero. Eso no es justo, no está bien, ¿sabes? Ahora, si me preguntan mi opinión personal sobre los cargo van, yo diría que es una oportunidad. Una oportunidad para las personas que no tienen CDL, que quieren hacer un dinero obviamente mayor al que hacen en un trabajo convencional. Es una oportunidad muy sacrificada, pero es una oportunidad. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Nada es imposible. Así que nada, espero que este video les ayude, sobre todo porque es el objetivo, les guste, y si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, ya saben, déjenmela ahí abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, muy probablemente te va a gustar este otro que te voy a dejar por aquí.